Buenos días, queridos hermanos y amigos, que nuestro Padre Celestial y su Hijo amado los siga bendiciendo a todos. En esta oportunidad vamos a leer Apocalipsis capítulo 1. Vamos a tratar de ver acá algo muy importante que para todos nosotros. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice así: La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien, leemos capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo. Siempre hemos destacado, y está bien que sea así, la revelación, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Ahora, ¿de quién recibió Jesús esa revelación? ¿Quién fue el originador de esa revelación? Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Quién se la dio? El Padre. Dios el Padre, el único Dios verdadero. Dios el Padre le dio a su Hijo esa revelación para que Él se la manifestase a Juan. Y Jesucristo se la manifestó a Juan a través de su ángel. Entonces, aquí podemos ver la importancia de a dónde sale todo. El origen de todas las cosas es Dios el Padre. Esto quiero que quede claro. Dios el Padre es el originador de todo. Inclusive Jesucristo salió del Padre. Si es el Hijo, aquí lo podemos ver en el versículo 6, Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nuestro Padre Celestial es el Padre de Jesús, pero el Padre por engendramiento, no por creación. Nosotros somos hijos de Dios por creación, pero Jesús fue engendrado del Padre, sacado del Padre, salió del Padre. Nosotros fuimos creados por nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, versículo 1, volvamos. La revelación de Jesucristo que Dios, nuestro Padre Celestial, y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Eso tiene que quedar claro. Todo viene del Padre. Todo viene del Padre. Versículo 2 dice así: que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan dio testimonio, Jesús dio testimonio de la palabra de Dios. En este caso también Juan dio testimonio de la palabra de Dios porque él la entendía la palabra de Dios, la comprendía. Pero dio testimonio de la palabra de Dios porque volvemos del Padre, nuestro Padre Celestial, sale todo. Todo, todo sale del Padre. Él es el originador de todo. Vamos a leer un versículo aquí para poder entender entender un poquito más. Aquí la Biblia. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Versículo 16. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Nuestro Padre Celestial todo lo creó por medio de Jesús y todo fue creado para Él. ¿Mm? Volvemos al versículo 15. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el único Dios verdadero es el Padre, el Dios invisible. Y Jesús lo dijo, el Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está muy claro. Pero aquí vemos, entonces quiero que quede claro, que aquí, cuando dice el Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, y ha dado testimonio de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender la palabra de Dios y conocer y poder entender. El originador de todo es Dios, el Padre Celestial, nuestro único Padre Celestial. Y todo, Él lo hizo todo a través de su Hijo, su único Hijo engendrado, Jesucristo, el único Hijo engendrado. Nosotros somos hijos por creación. Los ángeles son hijos de Dios por creación. ¿Mm? Muy bien, pero vamos avanzando. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Jesús viene pronto, pero lo importante es poder, es decir, tener el privilegio de leer que la palabra de Dios, y especialmente el libro de Apocalipsis, que se refiere a las profecías. Y para entender el Apocalipsis tenemos que entender Daniel y así escudriñar toda la Biblia. Bienaventurado el que lee y los que oyen, leer y oír, saber escuchar la palabra de Dios, saber escuchar a Dios a través de su palabra. Y guarden las cosas en ella escritas y obedecer y atesorar estas verdades en nuestro corazón y compartirlas con los demás. Porque el tiempo está cerca, Jesús viene pronto. Pero acá quiero destacar que la revelación de Jesucristo está en el Apocalipsis. Aquí en el libro de Apocalipsis se revela a Jesucristo, pero tanto como se revela a Jesucristo al Hijo de Dios, también se revela al Padre, se da a conocer al Padre, porque el Hijo todo lo recibió del Padre. Él sin el Padre no hizo nada. ¿No? Vamos a leer un versículo aquí, San Juan, capítulo 14, versículo 10, dice así. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién hace las obras? El Padre que mora en Jesús. Jesús lo hizo todo lo hizo Jesús, es decir, el Padre lo hizo todo a través de Jesús. Y lo que hizo Jesús, en realidad lo hizo el Padre a través de él. Es extraordinario. Fíjate que hay un versículo, Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice así, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, a su Hijo, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, el Padre, estaba con él. ¿Podemos entender eso? Todo lo hizo, todo lo que hizo Jesús lo hizo porque el Padre estaba con él, su Padre amado estaba con él. Por eso él lo pudo hacer todo. Tenemos que entender esto, bien, entenderlo muy bien para poder no ser confundidos. Dios lo hizo todo a través de su Hijo.
Mire lo que dice acá, Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros también sabéis. ¿Qué dice? Señales que Dios, el Padre, hizo entre vosotros por medio de él. ¿De quién? De Jesús. ¿Podemos entender eso? Todo, todo proviene del Padre, de nuestro Padre Celestial. Pero eso no es todo, vamos a seguir adelante. En el versículo 4 de Apocalipsis capítulo 1 dice así: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Predicando, les pregunté a las personas que estaban escuchando allí, y les dije, ¿a quién se refiere aquí? Cuando dice el que es, el que era y el que ha de venir. Y dijeron con toda tranquilidad y seguridad del Hijo, por supuesto, porque Jesús es el que va a venir. ¿Aquí se está refiriendo del Hijo? Leamos de vuelta. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y 5 vamos a leer ahora. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Comentaristas bíblicos, teólogos, máster en teología, ¿están de acuerdo con esto? Dice aquí se está refiriendo al Padre, no al Hijo, porque el versículo 5 dice, y de Jesucristo. Es decir, del que es, que era y que ha de venir, se refiere al Padre, y después dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Entonces aquí vemos nosotros al Padre, y les leo de vuelta para que quede clarito. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus, también se va a explicar en otro momento esto, que están delante de su trono y de Jesucristo. Muchos, inclusive algunos dicen que acá está la Trinidad, pero nada que ver. Pero en otro momento lo vamos a explicar, solamente voy a dar un detalle acá. Y de los 7 espíritus que están delante del trono. El espíritu, bueno, eso lo vamos a ver en otro momento mejor. Entonces ahí quedó claro. Sigamos avanzando, versículo 6. Y nos hizo, que en Jesús, y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios su Padre. Aquí Jesús está diciendo que Dios es su Padre. Que Dios es su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7 dice, He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Aquí se está refiriendo a Jesús. Está clarito. Dice el 7, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Aquí no podemos equivocarnos, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a ver el versículo 8. Dice, Yo soy el alfa y el omega. Algunas versiones dice principio y fin. La palabra esa no está, aunque no estaría mal que estuviese. El versículo literalmente dice así, Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí si nosotros leemos con entendimiento y entendemos el texto completo, y dice los comentaristas bíblicos, dice que está refiriéndose al Padre. ¿Por qué? Si en el versículo 4, el que es y quiere y que ha de venir es el Padre, ¿m? En el versículo 8, también yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Aquí también se está refiriendo al Padre. Comentaristas bíblicos, teólogos, están de acuerdo con esto porque no hay duda.
no hay duda. Aquí se está refiriendo al Padre. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a buscar aquí en Apocalipsis, capítulo 4. Vamos a leer algo muy interesante. Dice así, Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, vamos a leer. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí dice, versículo 2, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y su aspecto era maravilloso. Vamos al versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaba lleno de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Se repite lo que leímos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Estaban allí los cuatro seres vivientes, y que tenían cada uno 6 alas, eran querubines, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. De vuelta dice, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Lo mismo dice el capítulo 1, versículo 8. Dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y vamos a ver que quede clarito que aquí se está refiriendo al Padre, no se está refiriendo al Hijo. Vamos a leer el versículo 10, dice, los 24 ancianos se postraron delante de él, los 24 ancianos se postraron delante de que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ya hemos leído. Nuestro Padre Celestial es el creador de todas las cosas. Todo sale del Padre. El originador de todo es el Padre. Pero todo lo hizo a través del Hijo. Todo lo hizo a través del Hijo. ¿Mm? Y vamos a entender aquí que está refiriendo realmente al Padre. Cuando dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El capítulo 5, versículo 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, acuérdese del que estaba sentado en el trono, leo de vuelta 5.1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El que estaba sentado en el trono, en su mano derecha tenía un libro escrito. ¿Mm? Ahora, el versículo 2 vamos a leer un poquito para entender. Capítulo 5, versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es? ¿Quién es el león de la tribu de Judá?
Jesús. ¿Quién es la raíz de David? Jesús. Pero queda más claro en el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pies un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el cordero? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? ¿Quién es la raíz de David? Jesucristo. Jesucristo tomó el libro de quién? Del que estaba sentado en el trono. ¿Y quién es el que estaba sentado en el trono? Dios el Padre. Entonces entendemos ahora el versículo aquí que dice, versículo 8 de Apocalipsis 4, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Ese que está sentado en el trono. Y vemos nosotros que en el versículo 10 dice, los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo, todo sale del Padre. Es maravilloso. Vamos a ver acá algo que quizás a alguno va a sorprender, quizás a otros no. Aquí se repite algo en el versículo 4 y se refiere al Padre, se repite esta oración, del que es y que era y que ha de venir, y se refiere al Padre, que ha de venir. Bueno, en el versículo 8 dice del Señor, la última parte del capítulo 1, versículo 8, dice del Señor el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Y qué? Ha de venir. En el 4, ya lo leímos, pero vamos a leer de vuelta, capítulo 4, versículo 8, la última parte, dicen los 4 seres vivientes, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Mm? Y aquí lo extraordinario, lo que dice, para confirmar todo esto, lo que dice Apocalipsis 6, capítulo 6, versículos 15 y 16. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos el rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Queridos hermanos, Jesús va a venir por segunda vez. Y lo vamos a leer aquí, Apocalipsis 1:7. Y aquí viene con las nubes, con las nubes de ángeles, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación, dice, lamentación por él. Es decir, todos aquellos que rechazaron a Jesús harán lamentación en la segunda venida de Jesús. Y tal será la lamentación que harán, que Apocalipsis capítulo 6, versículo 6 dice así, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El que está sentado en el trono y que va a venir es el Padre, pero va a venir con el Hijo. El Hijo va a venir con su Padre y con millones y millones y millones de ángeles. Cuando daba un tema
y me estaban escuchando, especialmente los niños, decían, pero va a venir, pero va a ser millones, millones de ángeles que van a venir. Sí, va a venir el Padre, perdón, va a venir, sí, el Padre, el Hijo, el Padre y todos los ángeles. ¿Por qué les digo todo? Mire, la Biblia es extraordinaria. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, dice así. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Cómo dice? Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Cuando en una casa hay un silencio absoluto, no hay ruido de nada, es porque no hay nadie en casa. ¿Mm? En el cielo se hizo silencio como por media hora. Hay otro tema ahí para tocar, pero dejemos eso lo de media hora. Pero se hizo silencio por un tiempo en el cielo. Se hizo un silencio absoluto. ¿Por qué? Porque el cielo, en la segunda venida de Jesús, quedó vacío, hermano. Vino Jesús, el Padre y todos los ángeles a buscar a sus hijos, a buscar a sus redimidos aquí en la tierra. Es extraordinario, hermano. La segunda venida de Jesús va a ser algo espectacular, algo maravilloso. Tenemos que orar, tenemos que, como dice aquí Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Yo diría algo más, bienaventurado el que lee y el que entiende, los que entienden la palabra de Dios. ¿Mm? Y guardan estas cosas y las guardan en el corazón, la atesoran y las comparten. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Jesús viene pronto a buscar a sus hijos. Y aquí vemos en este libro maravilloso de Apocalipsis, en toda la Biblia, que el Padre y el Hijo están trabajando por la salvación del ser humano. Que el Padre y el Hijo están trabajando por la salvación del ser humano. Y vamos a verlo, porque la Biblia lo dice. Hay un versículo que todos sabemos de memoria, San Juan. San Juan capítulo 3, versículo 16. Lo podría decir de memoria, pero quiero leerlo. San Juan 3, 16, así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, porque de tal manera amó el Padre de Jesús, nuestro Padre Celestial al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, al único nacido del Padre, porque nosotros somos hijos de Dios por creación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Pero, la salvación también viene al Padre, porque el Padre dio al Hijo para que no fuésemos condenados y no fuésemos salvos. ¿Mm? Veamos aquí Timoteo, primera Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Dice así, primera Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Mm? Si Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Por mandato de Dios del Padre, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo. Aquí pone al Padre como nuestro Salvador. Y pone a nuestro Señor Jesucristo como nuestra esperanza. Porque el Padre también, aunque no vino a la tierra y murió por nosotros, pero dio a su Hijo y sufrió tanto como su Hijo para salvarnos a los seres humanos. Y veamos aquí Apocalipsis capítulo 7, que es extraordinario este versículo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación pertenece a aquel que estaba sentado en el trono y al Cordero. ¿No está claro todo? Está claro. Tenemos que seguir escudriñando las Escrituras y prepararnos, vivir en oración, hermano. Siempre que tengamos, es decir, cuando estamos haciendo cualquier cosa, estar en contacto con Dios.
Cuando tenemos tiempo, no desaprovecharlo, compartir lo que sabemos con otros. Entonces, todo aquello que hemos atesorado, que hemos guardado, atesorado en nuestro corazón, tenemos que compartirlo para que muchos sean salvos, para que muchos vuelvan al arrepentimiento. San Juan, capítulo 10, San Juan, capítulo 10, dice así, mire, esto es extraordinario, dice. San Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Que dice la salvación pertenece al Padre y al Hijo. En el plan de salvación están tan unidos el Padre y el Hijo que Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. ¿Y qué quiere? ¿Y qué quiere Dios que seamos nosotros? Con el Padre, vamos a ver, y con el Hijo. Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 17, versículos 20 y 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos. Que estemos unidos, no que vamos a ser uno, no, no, que somos millones de personas que Jesús va a venir a salvar. Porque se van a salvar muchos, hermano, aunque parezca que sea un remanente dentro de nuestro tiempo, pero contando desde Adán a nuestros días, van a ser millones y millones de personas que aceptan a Jesús como Salvador y que aceptan al Padre Eterno también como Salvador, que se van a salvar. Y Dios quiere que seamos uno. Y quiero terminar con este versículo que dice aquí San Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Padre y el Hijo quieren morar en todos aquellos que estén dispuestos a aceptar su palabra y a vivir de acuerdo a su voluntad. Pero ¿cómo podremos vivir de acuerdo a su voluntad? Porque el Padre y el Hijo obrarán en nosotros de tal manera que nos ayudarán a ser más que vencedores. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Y con la ayuda de Dios, Dios el Padre y su Hijo amado, podamos prepararnos, estar unidos de tal manera al Padre y al Hijo, que estemos preparados para el encuentro con Él. Que Dios me los bendiga. Muchas bendiciones.